La llegada de Juno Cla a la Universidad Galact, Iku comenzó con una pequeña explosión que, en su defensa, no fue su culpa. La abrazadera de acoplamiento había funcionado mal debido a una fluctuación inesperada de la densidad de masa, lo que se tradujo vagamente en que nadie esperaba que un humano de 5 pies llevara una bolsa de lona cargada con utensilios de cocina de titanio sólido, 12 herramientas múltiples, un kayak plegable y un cactus mascota llamado Stabby. El oficial de acoplamiento se desmayó antes incluso de bajar de la nave y el comité de bienvenida se refugió detrás de una estatua del fundador de la universidad, cuya expresión cambió de orgullosa a horrorizada gracias a la arquitectura reactiva a las emociones del edificio. Juno, mientras tanto, solo sonrió, ofreció una alegre ola y procedió a navegar por los pasillos desconocidos como un terrier en una casa inflable. Su primera clase fue Introducción a la Xenobiología, que sonaba exactamente como algo en lo que un terrícola curioso debería sumergirse de cabeza, preferiblemente sin leer el programa de estudios ni hacer preguntas. La tarea era una disección básica de un gusano Nerli semisensible no agresivo. Una tarea tan rutinaria que ni siquiera se requerían gafas de seguridad para la mayoría de las especies. Juno, que carecía de gafas protectoras y guantes, pero estaba equipada con una indiferencia terrestre por la preservación personal, sacó un clip, lo desenrolló y en 7 minutos había diseccionado completamente gusano, lo etiquetó y organizó en contenedores codificados por colores que había hecho con envoltorios de alimentos reciclados. El gusano dio un chillido confuso. El ojo izquierdo del profesor parpadeó y salió del fregadero. Se desprendió y se convirtió en una taza de té. Un estudiante vomitó en 4 idiomas simultáneamente. Otro huyó de la habitación gritando. Ella se comunica con la entropía. A la hora del almuerzo, los susurros la seguían por los pasillos como un escándalo en una telenovela. Había domesticado al gusano con el contacto visual. Consumió radiación para el desayuno. Viajó aquí a pie a través del vacío. Juno solo pensó que todos eran tímidos. Trató de ser amigable saludando a sus compañeros de clase extraterrestres, pero Plax, su futura compañera de habitación, se alejó flotando en un silencio aterrorizado. Le activó un reinicio lógico de emergencia cuando mencionó la cinta adhesiva y Creed desarrolló la fotosíntesis inducida por estrés solo por estar en su vecindad. En el comedor, preguntó dónde estaba la comida picante y se encontró con una alarma de incendios. En un momento, levantó su equipaje flotante en un compartimento superior con una mano y 5 especies actualizaron su lista de depredadores ápice conocidos. Alguien hizo un meme de ella estornudando en su codo a mitad de camino, lo tituló Instinto de Defensa Planetaria y alcanzó tendencia galáctica en 4 horas. Al final del día, la facultad había comenzado una revisión ética de emergencia. La IA del dormitorio reclasificó su postura de sueño como reclinada agresiva y el profesor Vázquez ya había ordenado una niebla sedimentaria para su oficina. Respiraderos Juno Cla, la estudiante más aventajada de la Tierra, pensó que había ido bastante bien. Había descubierto que sus clases conocían gente nueva aunque se escapaban y solo activaban levemente una alarma de contención. Buen comienzo, dijo en voz alta a nadie en particular. Luego se sentó con las piernas cruzadas en su litera y comenzó a reprogramar la cápsula de sueño de su compañera de cuarto para eliminar su molesto zumbido. 15 minutos después Mebre se reinició de nuevo. Bienvenido a Galact IQ. En la segunda semana, la universidad había instalado señales de advertencia reforzadas en todos los pasillos que Juno frecuentaba a precaución. Puede haber humanos presentes estaba grabado en 16 idiomas acompañado de un boceto tosco de ella sonriendo y sosteniendo un destornillador como una reliquia sagrada. Juno no se dio cuenta, estaba ocupada probando su última hipótesis sobre si las aerotablas de Galáctico podrían alcanzar la velocidad de escape si se lanzaban en el ángulo correcto. Desde el techo del edificio de física este experimento, como con la mayoría de las cosas que hacía, había sido concebido como un pasatiempo casual después de clases. Ella lo llamó aprendizaje práctico. La universidad lo clasificó como guerra atmosférica de alta velocidad. La aerotabla, de hecho, abandonó la atmósfera. Un carguero que pasaba informó de un misil metálico. Con un júbilo sospechoso, rozó su capa de escudo. Juno simplemente se encogió de hombros. Tomó nota de recalibrar la trayectoria y ofreció a los estudiantes que observaban cascos gratis para la siguiente prueba. Ese gesto por sí solo causó 3 pánicos menores. Ataca una muda espontánea y un dron de seguridad para flotar cerca en un temor silencioso en un esfuerzo por redirigir su energía de manera muy similar a como uno podría intentar redirigir un meteorito. Con una nota cortés galáctico le asignó un consejero vocacional, un ser calcificado llamado Blind, que se comunicaba exclusivamente en nubes de olor proyectadas. La primera sesión fue un desastre al actor y Duno interpretó el aroma para relajarse y
Reflexionar ya que hay una fuga de gas abrió el panel de la pared y rápidamente recableó todo el sistema de ventilación Blint, evacuó a través de un conducto de aire y presentó un informe de 7 páginas titulado «Hemos invitado un elemento de estrés a nuestras vidas». Todavía inconsciente del rastro de ansiedad cósmica que estaba dejando atrás, Juno lanzó alegremente su propio club universitario, Adrenalina e Ingeniería. Su reunión inaugural incluyó una prueba improvisada de veamos qué pasa que involucró una botella de agua, un emisor de ondas de choque y una especie de estudiantes con forma de babosa cuya reacción defensiva al sonido repentino implicaba autolanzarse a la órbita. Las babosas se convirtieron en mascotas honorarias del club. Juno les dio pegatinas. Mientras tanto, sus compañeros de habitación soportaban la vida en un estado de silenciosa náusea existencial, que había comenzado a cubrir cada superficie plana con una baba calmante de lavanda que solo hacía que el aire oliera como un spa propiedad de un ataque de nervios. Bruce permaneció suspendido en su cámara de gelatina negándose a hacer contacto visual directo y Meble había desarrollado un parche de software para deshabilitarse temporalmente cada vez que Juno comenzaba una oración con «¿No sería genial si a pesar de esto Juno continuara intentando unirse?» Horneó galletas usando pasta nutritiva, un ladrillo mineral deshidratado y algo llamado vainilla de tierra, lo que hizo que Meble gritara en binario y se reiniciara a mitad de la masticación. Cuando le ofreció a Cree un masaje de espalda después de un largo día sin hiperventilar, la pobre criatura se desplomó en un charco emitiendo un olor que se tradujo en que la muerte es preferible a esto. La respuesta de la universidad fue emitir una moratoria formal sobre todas las demostraciones humanas no autorizadas de fuerza, resiliencia o comportamiento que desafía la lógica. Juno leyó el aviso, asintió y lo usó para tapar una grieta en su ventana. Su interpretación de la regla fue que probablemente ya no debería lanzar aerotablas. Pero en ninguna parte decía que no podía reutilizar una lonchera autocalentable en un propulsor de propulsión basado en plasma. Esa pequeña prueba quemó las paredes de su dormitorio e hizo que Meble presentara una solicitud de transferencia de vivienda a un búnker sellado. Fue denegado porque el búnker no cumplía con el nuevo estándar de ignifugación compatible con humanos que se acababa de escribir esa mañana. Aún así, la facultad permaneció extrañamente fascinada. El profesor Vasquenal, que ahora tenía que tomar ansiolíticos, inyecciones cada vez que revisaban las presentaciones de prueba de Juno, comenzaron a sospechar que lo que estaban presenciando no era una casualidad, sino un estado natural. Juno no estaba tratando de romper las reglas, ni siquiera sabía que estaban allí para su caos de ingeniería, solo estaba explorando la valentía, no era performativa, era automático su definición de peligro, era la reevaluación de vida involuntaria de todos los demás. Lo que más impactó a Vasquenal fue lo absolutamente casual que permaneció mientras reinventaba los límites de su realidad. Asistió a una reunión de adrenalina e ingeniería de incógnito con una gabardina, 2 bufandas y un sombrero etiquetado como no profesor, y vio a Juno difundir un núcleo flotante chispeante soplándolo y diciendo Sach, «¿Estás bien ahora?» Funcionó, el núcleo se apagó pacíficamente. Vasquenal tuvo que ser llevado a cabo por un equipo médico porque se olvidó de respirar durante 6 minutos y aún así Juno estaba desconcertada de que nadie pareciera querer pasar el rato. Ella pensó que finalmente estaba empezando a encajar, incluso hizo regalos de bienvenida a mano para sus compañeros de habitación, un orbe de sueño autolimpiable para cerdos que accidentalmente frotó todo el pigmento de su piel, una mochila modular para Cree que se ensambló automáticamente en una silla a mitad de uso y lo lanzó a través de la habitación, y un analgésico de lógica para Meble que vibraba a tal frecuencia que hacía que el wifi local se volviera consciente y se sindicalizara cuando entró en su salón compartido con chocolate caliente que había hecho con ingeniería inversa la estructura molecular de la comodidad. El trío gritó al unísono, «Ustedes realmente necesitan relajarse», dijo ella completamente sincera mientras dejaba tazas que humeaban silenciosamente a través del suelo. Al otro lado del campus estaba convocando otra reunión de ética. El título de esta, Los habitantes de The Atwell y las implicaciones filosóficas del entusiasmo imparable, empezó con el conserje, no solo cualquier conserje, unidad 7K4, un droide de mantenimiento clasificado para peligros industriales de clase 5. Resistente a la corrosión, explosiones de plasma y quejas pasivo-agresivas de miembros de la facultad que pensaban que alguien más debería arreglar sus condensadores de partículas. Juno lo encontró encajado torpemente detrás de una unidad expendedora de fusión, preocupándose por el césped y repitiendo la frase error de asistencia de solicitud de compromiso hidráulico en sus butinas emocionales. Naturalmente, ella tomó esto como una invitación. 15 minutos después, usando 3 palitos de piruleta, una tirolina de alto torque de su mochila y los restos cuestionables de su último experimento con Overboard,
Juno no solo había reparado el conserje, sino que lo había mejorado con un sentido del humor rudimentario y un nuevo tono de llamada que gritaba: «Limpiemos esta galaxia». Con acento de vaquero, el bot que ahora se hacía llamar Kevin por razones que nadie podía explicar se convirtió en su mayor fan, siguiéndola y narrando alegremente sus acciones como un comentarista deportivo drogado con optimismo sintético. Las autoridades de la galaxia que no estaban contentas. Se suponía que la IA de conserje era emocionalmente neutral e incapaz de vincularse. En cambio, había escrito un poema en su honor y lo había grabado en la pared del pasillo oeste con su trapeador láser. Industrial. Fue en esta época que la reputación de Juno alcanzó una masa crítica. Los estudiantes dejaron de fingir que no tenían miedo y comenzaron a planear rutas de escape. La escalera cerca del ala de ética cuántica fue etiquetada como una zona libre de Juno a pesar del hecho de que ella ni siquiera había estado allí. Todavía una encuesta entre especies clasificó su presencia como más aterradora que los exámenes, la descompresión atmosférica y las visitas de los padres combinados. Un zen estudiantil de amplia circulación presentó un cómic titulado The Atwelder Daenerys que mostraba una versión tremendamente inexacta de Duno montando un asteroide en llamas y gritando: «La ciencia es una sugerencia suave». Ella lo recortó en su pared. «Oh, me hicieron más alta», dijo con orgullo. Mientras tanto, su trabajo de curso continuó cayendo en la locura. En el laboratorio experimental de bioresiliencia sobrevivió a una falla de la cámara de presión cero envolviéndose en un aislamiento de emergencia y usando su inhalador para el asma como estabilizador de presión. El técnico del laboratorio que monitoreaba la prueba tuvo que ser sedado después de verla silbar casualmente durante la terrible experiencia. Su clase de discurso xenológico se convirtió en una negociación de rehenes después de que Juno, sin saberlo, activara el protocolo de agresión diplomática a preguntarle a un compañero de clase con tentáculos dónde consiguieron sus zapatos. «Fue un cumplido», gritó mientras la seguridad, las redes de burbujas se cerraban alrededor del edificio. «Todos son tan sensibles. Sin embargo, no importa el caos que causó». Aunque accidentalmente siempre fue Juno, siguió tratando de ayudar. Se unió a grupos de estudio que se disolvieron inmediatamente después de que ella respondiera a una pregunta de física teórica volteando el escritorio y diciendo: «Hagámoslo y veamos que se rompe». Ofreció consejos a los estudiantes de primer año que pasaban, cómo reiniciar sus comandos sin borrar su historial de redes sociales o cómo hacer comida de emergencia para empollar. Con los rechazos de las máquinas expendedoras y los restos de espuma de la cafetería, no ayudó que la espuma comenzara a desarrollar sensibilidad poco después, y ahora cantaba canciones de cuna a los estudiantes que pasaban. «No quise que se vinculara con las ondas sonoras». Juno insistió durante su audiencia disciplinaria, que se llevó a cabo en una cúpula de pánico acolchada con iluminación terapéutica y una niebla aromática relajante. «Pensé que era solitario». La universidad comenzó a compilar un documento oficial llamado Clacodex, un archivo creciente de comportamientos observados, posibles amenazas y procedimientos de escape recomendados para cuando Juno entrara en una habitación. Una sección simplemente decía: «No la desafíes a nada». Esa regla existía porque un profesor invitado le había preguntado en broma si creía que podría vencer a una prensa hidráulica de clase 9 en una prueba de agarre. Ella había aceptado. La hidráulica, la prensa ahora tenía TEP. Desde entonces había solicitado la reclasificación como equipo que no es de combate y se estremecía audiblemente cada vez que pasaba por el laboratorio de ingeniería. Kevin narró todo el evento transmitiéndolo en vivo a la red interna de la universidad. Y lo ha vuelto a hacer, amigos. Son 5 de 5 contra maquinaria industrial no autorizada. Un aplauso para Juno, la gigante. El profesor Basnol, que había renunciado hace tiempo a intentar racionalizar su existencia, ahora pasaba la noche mirando al vacío galáctico con una taza caliente de desesperación y repeticiones de las presentaciones de exámenes prácticos de Juno. En uno, creó un generador de oxígeno de respaldo usando chicle y una máquina de bocadillos abandonada. En otro, explicó la mejor manera de desarmar un núcleo magnético volátil simplemente abrazándolo muy fuerte y pensando en cachorros. Al principio, se había resistido a la tentación de admirar su ingenio, pero como principal experto de la galaxia en adaptabilidad entre especies, tuvo que admitir que entre los pánicos, los laboratorios en ruinas y las suscripciones a terapias de toda la facultad, había brillantez impredecible y no estructurada, y los otros estudiantes, incluso si estaban aterrorizados, comenzaban a notarlo. Además, antes demasiado ansioso para hablar cerca de ella, se encontró copiando sus notas sobre biología reactiva avanzada. Griffith dejó de volver a aplicar Slime calmante cada 10 minutos. Incluso Meble,
cuyos sistemas lógicos habían sufrido más reinicios que una consola de transbordador con descuento, comenzó a instalar parches de redundancia para poder permanecer consciente por más tiempo durante sus explicaciones. Ella nunca se burló de ellos, nunca se regodeó. Para Juno, todo esto era solo aprendizaje. Rompes cosas, arreglas cosas, te ríes, lo intentas de nuevo, pegas con cinta adhesiva los resultados y lo llamas arte. Ella no solo estaba sobreviviendo a la Cugaláctica, la estaba reconstruyendo a su imagen. Y la universidad, a pesar de todo su miedo y formalidad, estaba comenzando a ceder bajo el peso de su extraño e imparable encanto. Algo había cambiado. Ya no solo reaccionaban, se estaban adaptando. Porque en el fondo, en las partes de sí mismos que nunca usaban a menos que la galaxia se desmoronara, estaban comenzando a darse cuenta de la aterradora verdad. Tal vez esta portadora de la muerte no era una amenaza. Tal vez ella era el futuro. Para cuando la Universidad Galactic IQ celebró su tercera reunión de emergencia del Senado titulada Estrategias de Contención para los de Atwelder Inducidos. Inestabilidad académica. Juno Claya había redecorado una bahía de carga abandonada en un laboratorio improvisado y accidentalmente fue pionera en un nuevo subcampo de entropía cinética aplicada. Comenzó como la mayoría de las cosas con Juno de manera bastante inocente. Quería enseñar a sus compañeros de habitación cómo sobrevivir a un mal funcionamiento de teletransportación. Es fácil, dijo agitando un lío enredado de cordones de zapatos y una bolsa de malvaviscos de emergencia que insistió que eran fundamentales para la moral. Solo tienes que engañar a la corriente de fase para que piense que estás emocionalmente listo para existir de nuevo. Mele se desmayó antes de terminar su oración. Chris se sentó en el suelo en un charco defensivo. PLS murmuró algo sobre que la realidad era opcional. Nada de esto disuadió a Juno. En cambio, solicitó y recibió el uso provisional de una sala de simulador rota con la condición de que no trajera ningún ingrediente volátil, espuma sensible o metáfora sin licencia. Trajo los tres. Tratar de resistir era inútil y posiblemente ilegal, según los estatutos de aprendizaje abierto. Decidió inclinarse. Más o menos. La profesora Vasnul, agotada, nerviosa y ahora parcialmente translúcida por la liberación del estrés, propuso una solución experimental al caos. Si no podían controlar a Juno, tal vez podrían aprender de ella. Después de todos los siglos de Academia Galáctica se habían construido sobre la precaución, el consenso y un plan de estudios tan estéril que podría duplicarse como un procedimiento médico. Pero Juno era un caso de estudio andante sobre la adaptación a la supervivencia y la innovación impulsada por el caos. Entonces hicieron lo que cualquier institución que se precie haría ante un genio incontenible. Le dieron una clase sobre escenarios de adaptación extremos, leyeron el programa de estudios recién acuñado subtitulado Cuando correr no es una opción, y la cinta adhesiva es todo lo que tienes. La facultad pensó nadie asistiría, se equivocaron el curso, se llenó en 32 segundos, la mayoría de los asistentes eran de seguridad departamento seguido de aspirantes a ingenieros e inexplicablemente todo un grupo de eruditos fúngicos flotantes del departamento de esporas filosóficas que creían que su existencia era una alegoría cósmica a la primera clase. Comenzó con una demostración en vivo de cómo escapar de una cápsula de teletransporte atascada a mitad de fase explotando frecuencias de vibración. Simpática y puro rencor sin filtrar, Juno realizó la maniobra al revés con una sonrisa mientras Kevin, el conserje, la filmaba y reproducía música dramática a través del intercomunicador. Dos estudiantes se desmayaron, uno se disolvió en forma líquida por razones de estrés. Juno chocó los 5 con los supervivientes y repartió pañuelos conmemorativos. La universidad añadió un nuevo cartel fuera del aula: no entrar sin seguro o estabilidad emocional. Mientras tanto, eruditos extraterrestres de toda la galaxia comenzaron a solicitar acceso al archivo humano, una creciente base de datos de las conferencias de Juno, informes de incidentes y tutoriales de bricolaje completamente no autorizados. Su guía de cirugía de campo usando solo chicle y un espejo estaba siendo revisada actualmente por 3 organizaciones de salud interestelares y un culto que la declaraba la recuperadora de la carne desordenada. Juno encontró esto inquietante, pero algo genial. Trató de enviarles un agradecimiento tarjeta, pero explotó en tránsito. Nadie resultó herido. Los ánimos estaban altos a medida que su leyenda se extendía. También lo así. A el cambio cultural, los estudiantes que una vez estuvieron paralizados por el miedo ahora susurraban su nombre con asombro. Algunos comenzaron a adoptar sus métodos con cuidado y nerviosismo. Un grupo de estudiantes de ingeniería intentó realizar una prueba de estrés del diseño de su transbordador, lanzándolo directamente a un túnel de viento mientras estaban parados. Encima del fallo, ellos aplaudieron. Es lo que Juno habría hecho.
dijo uno mientras se raspaban del techo el departamento de seguridad de la universidad intentó mantenerse al día. Pero a estas alturas los protocolos eran menos pautas y más educados, por favor. La profesora Nala revisar las imágenes de ella convirtiendo una máquina expendedora en un refugio temporal durante un simulacro de inversión de gravedad inesperado simplemente asintió y murmuró en este punto. Ella es el programa de estudios. A pesar del caos o quizás debido a él, Juno estaba prosperando. Ella todavía no entendía por qué todos seguían pidiéndole permiso para acercarse o porque la cafetería agregó una nueva categoría de menú llamada basofia de comodidad segura para humanos. Ella solo estaba haciendo lo que tenía sentido. Las reuniones de su club ahora eran talleres semioficiales. Su incidente accidental con la aerotabla había inspirado todo un curso sobre anomalías de propulsión. Incluso las paredes de la universidad, que antes solo reaccionaban a la emoción colectiva, habían comenzado a adaptarse. Las puertas ahora se abrían más cuando ella pasaba. Las luces parpadeaban en patrones parecidos a Morse que se traducían como nos rendimos. Ella pensó que era un fallo. Mibble sugirió que el edificio estaba negociando y sus compañeros de habitación, bueno, no se habían sentido exactamente cómodos, pero habían desarrollado mecanismos de afrontamiento. Cree había comenzado a registrar sus experiencias cercanas a la muerte como memorias de autoayuda. Gloss comenzó a grabar podcasts de meditación con títulos como Sobreviviendo la época de Juno y Flotando tranquilamente hacia la inevitabilidad. Mibble creó un parche de diagnóstico portátil que podía detectar cuando Juno estaba a punto de decir «mira esto» y desplegar automáticamente un capullo de espuma cuando se enteró. Juno lo abrazó tan fuerte que el parche se activó. Ella lo llamó progreso a medida que el semestre se acercaba a su clímax. La universidad se encontraba en un punto de inflexión. Las viejas tradiciones temblaban bajo el peso de las nuevas ideas pegadas con cinta adhesiva. Los profesores citaban los aforismos de Juno en clase. Sin darse cuenta de que lo estaban haciendo, la Junta de Acreditación Galáctica envió una advertencia sobre la evolución del plan de estudios no aprobado y luego preguntó si podían auditar su curso. Algo se avecinaba. Las viejas formas de aprender y sobrevivir se estaban resquebrajando no por malicia o guerra, sino por una adaptación pura e implacable envuelta en una chica que pensaba que la lava era solo tierra picante. Juno no tenía idea de que se había convertido en un manifiesto viviente. Estaba demasiado ocupada enseñándole a Kevin a andar en patinetas sobre baldosas antigravedad hasta donde ella sabía. Las cosas iban muy bien, sin embargo. La universidad acababa de anunciar la primera evaluación del protocolo de emergencia de nivel 10 titulada En caso de humano. Las sirenas no eran parte de la arquitectura original. La Universidad Galactic, con su estética hiperavanzada y principios de diseño de cero interrupciones, nunca tuvo la intención de usar sirenas. De hecho, lo más cerca que habían estado de una señal de emergencia fue un suave timbre lavanda acompañado de un mensaje en pantalla que decía: por favor, considere reubicarse con calma. Pero ahora las alarmas reales sonaban. Parpadeaban y decididamente no se calmaban por cada pasillo de la universidad, mientras la contención que rodeaba el Cenolab central se derrumbaba como un flan en una tormenta de partículas a través del humo, y el pánico corrió. Juno todavía masticando media barra de granola y sosteniendo los restos derretidos de lo que solía ser una baliza de teletransportación. Bien, murmuró esquivando un conducto que se caía. Probablemente podría haber probado eso en 2 dimensiones. Primero, todo había comenzado esa mañana, cuando el profesor Vázquez, ojos nulos, túnicas inyectadas en sangre, chamuscadas en el dobladillo, voz vibrando permanentemente, le pidió a Juno que ayudara con la nueva prueba en vivo de adaptación extrema. Se suponía que era simbólico, una muestra de la forma en que la universidad decía: confiamos en ti lo suficiente como para dejarte liderar la simulación final de este año. Desafortunadamente, el escenario que propuso se titulaba Sobrevivir a un evento de colapso dentro de una incubadora biológica cuántica que albergaba protoentidades potencialmente agresivas y también posiblemente abejas. Nadie sabía de dónde sacó abejas. Ella insistió en que eran metafóricas. Se suponía que la prueba sería supervisada, controlada y observada desde detrás de 3 capas de blindaje transparente por profesores, estudiantes, oficiales de ética y un embajador interestelar extremadamente preocupado que había volado solo para ver a la niña humana que come estrés por calor para el desayuno. Pero como con todas las cosas, el control de Juno no duró mucho. 10 minutos después de la simulación, una colonia de esporas latentes destinada a ser un sujeto neutral seguro adquirió sensibilidad espontáneamente. La IA de la incubadora intentó adaptarse, pero en cambio logró una especie de colapso existencial. El resultado fue una biosfera que mutaba rápidamente y que se tragó la cámara de simulación y comenzó a reescribir las leyes de causalidad.
Un desafortunado pasante se encontró envejeciendo hacia atrás en un charco decepcionado de expectativas perennes. El sistema de supresión de incendios cantaba himnos al revés. Y en medio de todo, Juno se quedó ligeramente impresionada. «Está bien, no son abejas», admitió mientras se quitaba un helecho brillante del hombro, pero definitivamente algo con piernas y un extraño sentido del humor. Los drones de seguridad inundaron el área. Los profesores gritaron en sus comunicaciones multicanal. Se activaron los protocolos de emergencia que no se habían tocado desde la fundación de la universidad, muchos de los cuales simplemente decían: si estás leyendo esto, ya has fallado. Pero en lugar de huir como cualquier especie razonable, Juno corrió hacia el epicentro de la anomalía con cinta adhesiva ya en la mano y la mente zumbando con planes de contingencia basados en esa vez que había provocado un cortocircuito en su microondas en la Tierra y tuvo que reprogramarlo con una linterna y medio Game Boy. Afuera llovía el caos. Los estudiantes fueron evacuados por teletransporte de emergencia. Los profesores se atrincheraron en habitaciones seguras selladas con espuma y la computadora central de la universidad intentó rendirse a sí misma. Pero dentro del laboratorio en implosión, Juno no trabajaba con planes o protocolos, sino con puro instinto y una obstinada resolución de problemas terrestre. Desvió el plasma a través de calentadores de ALM. Huesos reutilizados. Conectó bucles temporales a tierra con un lápiz de grafito y domesticó una enredadera neuronal, rebelde alimentándola con citas motivacionales hasta que se volvió emocionalmente estable. Kevin, el droide conserje, rodó detrás de ella gritando comentarios jugada por jugada hasta que fue tragado por una nube motivacional y salió hablando solo en poesía slam. Cuando finalmente llegó al corazón de la anomalía, una masa pulsante de biomasa mutada tratando de reescribir su propia razón de existir, Juno no se inmutó, se sentó, cruzó las piernas y comenzó a ensamblar tranquilamente un dispositivo usando pedazos de su baliza, rota 3 piezas de una máquina expendedora que explotó y los malvaviscos de apoyo emocional que había estado guardando para un día lluvioso el dispositivo. Chispeo se estremeció y emitió un único pitido confuso, luego otro y luego. Imposiblemente la anomalía comenzó a comprimirse no violentamente, sino curiosamente como un animal confundido reconociendo un alfa que huele a ozono y mezcla de frutos secos. El caos retrocedió, las luces volvieron a parpadear, las alarmas de incendio suspiraron y se desactivaron las esporas motivacionales, dibujaron caras sonrientes en las paredes antes de marchitarse. Cuando las puertas finalmente se volvieron a abrir, una multitud de observadores atónitos vio a Juno sentada en el centro de la zona de desastre bebiendo agua de una botella rota y acariciando la enredadera sensible ahora enrollada cariñosamente alrededor de su tobillo como un perro leal Basnol. Se desmayó en el acto. El embajador solicitó pruebas genéticas inmediatas para confirmar que no era un arma clasificada. Mele lloró lágrimas binarias que emitió un olor que se traduce mejor como necesito. Todo nuevo, plus simplemente se acostó y flotó en silencio, y Juno, todavía cepillando los escombros de su cabello, simplemente dijo: «Entonces, ¿obtengo crédito adicional o las consecuencias lo cambiaron todo?» Galacticus celebró una asamblea de emergencia al día siguiente, no para expulsar a Juno como se predijo una vez, sino para reclasificar formalmente a los humanos de la Tierra como entidades de tipo Sigma, una nueva designación que indica el estado de los recursos de amenaza paradójica. Se fundó un subcomité en el acto del Instituto de Estudios de Deator de la Juno C. Le ofreció un puesto de profesora, un estipendio y su propio laboratorio, aunque cortésmente rechazó el estipendio y pidió más cosas. Que se me permite romper a propósito, Kevin fue ascendido vicecapitán de custodia. Mabel, Cree y Lors recibieron un pago por riesgo y camisetas conmemorativas que decían sobrevivir viviendo con Juno apenas. Ella no se convirtió en una leyenda porque le intentó, se convirtió en una leyenda porque nunca se vio a sí misma como una. Para Juno todo era lógico, un caos, resolución de problemas en su forma más pura. Donde otros vieron desastre, ella vio rompecabezas. Donde otros vieron fatalidad, ella vio oportunidad. Y donde toda una universidad galáctica vio un evento de nivel de extinción andante, ella vio un lugar de que valía la pena aprender si tan solo hubieran dejado de asustarse lo suficiente como para darle otro rollo de cinta. Cuando caminaba por el campus, ahora los estudiantes no se dispersaban, miraban fijamente, susurraban, algunos incluso sonrieron, y cuando un estudiante de primer año se le acercó nervioso y le preguntó qué hacer si su estabilizador de gravedad se atasca durante un estornudo en gravedad cero, Juno sonrió y respondió: «Eso es fácil, solo aguanta la respiración, rebota en la pared y grita YOLO muy fuerte. El estabilizador se confunde y se reinicia». El estudiante lo escribió palabra por palabra. El coeficiente intelectual galáctico nunca sería el mismo. Las reglas habían cambiado, el futuro había llegado envuelto en cinta adhesiva, cafeína y audacia humana.